Hola, queridos estudiantes. Esta es la segunda parte de la exposición y comentario del texto de Giroux, Teoría de la reproducción y la resistencia en relación a esta sociología, a esta nueva sociología de la educación, sus análisis, etcétera, hasta la parte 2 del texto. Y en lo que habíamos quedado en el otro video era en esta revisión que hace Henry Giroux de los modelos de la teoría de la reproducción. Ya, yo les comentaba que la teoría de la reproducción, que de alguna manera sostiene en sus bases generales que la escuela y que la educación en general es una instancia que perpetúa y que reproduce un orden social determinado, un orden social que reparte y divide a dominados de dominadores, a burguesía del proletariado, a clases sociales, que ese orden social es perpetuado por la escuela. Eso en general la teoría de la reproducción. Lo que está haciendo Giroux es repasar esas teorías y en cierta medida fijarse sobre todo en qué lugar dan a la resistencia. ¿Ya? Entonces él de alguna manera hace una síntesis de estas teorías de la reproducción en teorías que tienen tres acentos, ¿ya? Entonces, el primer acento estaría dado por esta teoría, lo veíamos en la clase anterior, que donde lo económico tiene un acento como importante, en que la escuela estaría como muy ligada a la cuestión de la fábrica, a la cuestión de la industria, a cierto Fordismo, donde había un currículum oculto, ya que organizaba disposiciones de los sujetos en función del trabajo, ya eso era como muy importante. Y ahí habíamos quedado. Bueno, entonces, el segundo modelo de teorías reproductivas que Giroux revisa son aquellas donde la cultura tiene un lugar como hegemónico. Y aquí sí podemos hablar un poco de nombres propios, porque esto dice relación con la teoría que desarrolla Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, que son dos sociólogos franceses que de alguna manera dan un paso adelante en esta teoría de la reproducción porque incorporan elementos que son de la cultura. Entonces, como lo que me interesa también es que en el caso de ustedes tengan como herramientas para leer por sí mismos este texto, que es como extenso y que tiene muchos como matices. Yo voy a volver a leer algunos pasajes de esa parte que están en el texto y los voy a comentar en función de eso. Bueno, entonces dice en la página 17, Bourdieu argumenta que la cultura que se transmite en la escuela se relaciona con las diferentes culturas que conforman la sociedad en su conjunto, en tanto que confirma la cultura de la clase dominante, mientras que al mismo tiempo desconfirma las culturas de otros grupos. Entonces, en el fondo lo que hace Bourdieu, y que es a lo que va a atender Giroux, es que se reconoce en este tipo de teorías de la reproducción la cuestión de la cultura, los distintos como protagonismos y valoraciones que tiene la cultura, ¿ya? Y lo que va a decir en términos muy simples, o sea, los términos simples voy a tratar de sintetizarlos yo, no es que lo que diga burguesía simple, es que efectivamente eh, lo que hace la escuela es consolidar un tipo de cultura, que es la cultura de la clase dominante. Vale decir, lo que predomina, lo que fomenta, lo que desarrolla y estimula la educación son los códigos culturales de las clases dominantes, ¿ya? Y que por lo tanto generan una segregación en la medida que a los integrantes o a quienes provienen de las clases dominadas, las clases menos favorecidas, se tienen que integrar en una cultura que no es la suya. ¿Mm? A una cultura que en cierta medida les exige ciertos protocolos,
ciertas conductas, ciertos hábitos, ¿ya? Eso tiene como una significación un poco técnica en Bourdieu, ¿no? Ciertos hábitos, ¿ya? Que no son los propios, ¿ya? Entonces, pero lo que hay en esta cita, esto que habla de la desconfirmación de las culturas de otro grupo y el predominio o valoración de las culturas de la clase dominante, tiene que ver con que lo que se valora, ¿ya? Son aquellos, o lo que se estima, son aquellos valores, conductas, tradiciones que provienen, podríamos decir, de la clase dominante, ¿ya? Y yo les pongo un ejemplo muy mío, ¿ya? No lo van a encontrar en el texto, pero cuando nosotros hablamos de contracultura o de subculturas, de cultura underground, de cultura alternativa, nos referimos, por ejemplo, a todas estas manifestaciones culturales que muchas veces tienen lugar por fuera de la escuela, ¿ya? Y en la medida que tienen lugar por fuera de la escuela no están siendo valoradas, ¿ya? Un ejemplo muy concreto. O sea, se valora cierta poesía, cierta literatura, pero, qué sé yo, el hip hop, el freestyle, que se da como a nivel de las poblaciones, de estas batallas callejeras, que podrían ser un insumo bastante importante para la educación, quedan desconfirmados. Cierto léxico, ciertas maneras de hablar. Entonces, finalmente, se trata de que para los estudiantes la escuela no es un lugar de encuentro, ¿ya? Porque precisamente llegan a un lugar donde si ellos vienen de clases populares, los códigos culturales que se les exigen no son los propios. Tienen que aprender de nuevo a hablar, tienen que aprender de nuevo a vestirse, tienen que aprender de nuevo qué cosas son las importantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, esta pugna cultural que Bourdieu y Passerón identifican, eh, es importante aquí. Ahora, habría mucho que decir al respecto, quizás después, cuando tengamos clases sincrónicas, voy a referirme a eso, pero hago una nota igual. Pensemos que este análisis Bourdieu y Passerón lo hacen en la Francia de los 90, donde hay un análisis como muy importante respecto de las culturas coloniales. Ustedes saben que Francia mantuvo un colonialismo severo durante buena parte del siglo, bueno, siglo XIX y buena parte del siglo XX también. Por lo tanto, tiene en su composición, por cuestiones como migratorias, culturas provenientes del mundo árabe, del mundo, por lo tanto, también del Islam, pero también del mundo africano con toda su dimensión y diversidad que tiene. O sea, en Francia habitan senegaleses, cameruneses, gente que viene de Argelia, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay las barreras idiomáticas, las barreras culturales respecto por cuestiones religiosas son bastante fuertes. ¿Mm? Y lo que de alguna manera muestra, quiere decir Bourdieu y Passerón con esto, que por ejemplo, si alguien que viene de Senegal y que no habla el francés de la misma manera que lo habla, no sé, un francés que tiene ya varias generaciones viviendo en Francia, que su familia ha nacido ahí, un francés blanco, ya burgués, ¿ya? La persona que viene de fuera, en este caso, que viene no sé, de algún país del África, sin embargo, en la escuela se le exige ser francés, ser francés de una manera que no es la que él está acostumbrado. Entonces siempre va con ciertas desventajas. O sea, la cultura que se está enseñando no es su cultura, ¿ya? Y por lo tanto, él a nivel de escolarización o de signos de educabilidad, él queda en un lugar como deficitario, queda como resulta desfavorecido, ¿no? Bien, avanzo con la otra cita. Dice, un niño hereda de su familia conjuntos de significados, atributos de estilo, modos de pensar y tipos de inclinación que reciben un estatus y un valor social determinado de acuerdo con lo que la clase o clases dominantes califican como el más valioso capital cultural. En el caso de nuestra tradición acá en Chile, esto se hizo muy manifiesto, por ejemplo, en las décadas del 30, el 40, el 50 también, o sea, los momentos en que la escolarización no era tan
masificada aún, y que por lo tanto se estaba integrando permanentemente a grupos de personas que venían, por ejemplo, del mundo rural, y que por lo tanto sus maneras de hablar, los tipos de conocimientos que tenían, resultaban un poco lejanos a las exigencias que se habían hecho en la escuela. Aquí tendríamos que remitirnos a algo que seguramente va a aparecer cuando hablemos de Freire, que es el choque propio que hay en Latinoamérica, ¿ya? ¿En qué sentido? Que buena parte de la enseñanza eh, y del modelo de Estado que se promulgó, por ejemplo, durante el siglo XIX y buena parte del XX tenía que ver con esta dicotomía que separaba a civilizados de bárbaros, la famosa dicotomía civilización y barbarie, eh, y que de alguna manera mostraba que, llevándolo al terreno que estamos conversando acá, que la escuela en su vocación, en su ambición civilizatoria, chocaba con todo un mundo que tenía una tradición rural, que tenía una raigambre en la tierra, que tenía más relación con el mundo indígena, ¿ya? Y que por lo tanto confirmaba una cierta cultura, que una cultura blanca, una cultura europea, una cultura del orden, del sedentarismo y una serie de elementos más, eh, que en ese sentido tendía a desconfirmar, tendía como a menospreciar la tradición un poco campestre, la tradición campesina, la tradición que de alguna manera remitía a una cultura más próxima al mundo de la tierra, al mundo no urbano, ¿ya? Y de alguna manera eso nos sirve un poco para atender o para observar, ¿ya? Para visibilizar este funcionamiento de la escuela que nos está tratando de señalar aquí Bourdieu y Passerone, ¿ya? Y que va a también cuestionar Giroud, ¿ya? Para eso lo estamos mostrando. Entonces, habla de capital cultural, o sea, vale decir, eh, una persona que viene de una clase acomodada, por haber viajado, por manejar otro idioma, por tener familia que habla correctamente, que han podido acceder a bienes culturales, posee un capital que como un capital monetario se infla, se acrecienta en la escuela, y no así la persona que no viene con ese capital cultural, ¿ya? En ese sentido, y pasa al concepto que viene, que es muy importante, va a hablar, Bourdieu y Passerón van a hablar de violencia simbólica. Vale decir, es tal la diferencia, es tal la, eh, la distancia o en la valoración que se hace de ciertos símbolos culturales de un sector social y de otro, que esto constituye violencia. O sea, lo digo de manera muy, muy burda, quizá. O sea, negar el valor cultural, por ejemplo, que puede tener una práctica como el freestyle, ¿ya? Representa una forma de violencia también. Negar, obviamente, el valor cultural que pueda tener, qué sé yo, eh, la lengua mapuche. En la escuela no se valora la lengua mapuche, no se fomenta, no se le da un lugar importante, es una violencia simbólica. La violencia simbólica sería esta imposición de jerarquías y valoraciones culturales. Esto va a interferir en las narrativas subjetivas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Cuando hablamos de la subjetividad, la manera en que se construyen los personajes a sí mismos, en que obtienen una idea de sí, una cierta valoración en virtud de su conducta, en virtud de lo que pueden hacer, en virtud de sus proyectos, esto va a actuar duramente, ¿ya? Porque efectivamente la escuela le va a exigir una serie de manifestaciones que no son parte de su cultura y en las cuales van a encontrar cierta frustración. ¿Mm? Esto va a llevar, un término muy simple, dice, a que la cultura de la clase obrera es vista como inferior, que el saber de la clase obrera sea visto como inferior. ¿Mm?
Podríamos detenernos mucho más sobre esto, pero ahí vamos a ir. Diapositiva número 6. En la teoría de Bourdieu y Passerón, para ser justo, existe una distinción entre el hábitat y el hábitus, ¿ya? Esto se lo van a encontrar ahí en el texto, y entonces esto no es sacado no es una cita textual, sino que una explicación que yo incorporo aquí en la diapositiva. El hábitat quiere decir la historia objetivada, lo instituido, vale decir aquellos elementos que son en cierta medida estructurales de nuestra cultura, por ejemplo, nuestra lengua, el país, las instituciones que hay. Pero también existe el hábitus o la historia encarnada. Fíjense qué bonita esa conjunción de palabras. La historia tiene carne, ¿ya? ¿Y a qué alude? A esta serie de competencias, de conductas aprendidas, de costumbres y modos de relación, ¿ya? Y yo le puse ahí una nota que dice cuerpos dóciles, que es una fórmula que no tiene nada que ver con Bourdieu, es de Foucault, pero yo creo que de alguna manera nos remite a este mismo asunto. Vale decir, el hábitus tiene que ver con lo que la escuela forma en las costumbres de los estudiantes. O sea, cómo va depositando en su cuerpo, ¿ya? una cierta, eh, una cierta construcción. Cómo va en función de las metas que quiere alcanzar, va ordenando, modelando, regulando, incluso a nivel corporal y a nivel de conducta, lo que son las personas, lo que son en el caso los estudiantes. Pongo un ejemplo que creo que lo he puesto ya en clases. Si nosotros preguntamos cuántas horas de educación física hay en la escuela, uno tiende a decir, no sé, hay 4, ¿ya? Que son los días que tú te ponías buzo y salías al patio a hacer como cierto ejercicio. Pero si usted lo piensa bien, de momento que a usted se le exige levantarse una cierta hora para llegar, qué sé yo, a las 8 a las 8:15 al colegio, que se le hace sentarse en determinada posición, mirándose a cierto lugar, ¿sí? Saber escribir de determinada manera, tener 15 minutos para recrearse, para ir al baño, después almorzar en un lapso de alrededor de 1 hora para volver a tener clases, eso también es una organización cultural, o sea, perdón, corporal, que va ordenando, ¿ya? El cuerpo, tus hábitos, tus tiempos, tu manera de estar, ¿ya? Tu manera de pararte frente a otra persona, tu manera de sentarse, eso también es parte de la escuela, ¿ya? Esto es el hábito. Ujú. Ciertas, ciertas competencias que adquirimos en función de ciertos contextos, de ciertos resultados. Mm, El clásico ejemplo que existe en relación a la vestimenta escolar, a cómo se ocupa el pelo, etcétera, etcétera. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. A las mujeres se les exigió vestir jumper o falda como parte del uniforme escolar, pero simultáneamente se les exigía o había ese mandato clásico de la escuela, siéntese bien, y quería decir en último término, cierre sus piernas, ¿ya? Entonces, por una parte se le exige que ocupe un jumper, que ocupe una vestimenta, una indumentaria que hace mostrar sus piernas, pero que las tiene que ocupar de determinada manera. Entonces, finalmente eso eh, se traduce en una disposición corporal determinada. La escuela, con todo esto, con las piernas de las alumnas, con el pelo de los varones, con el párese derecho, con el guarde silencio, etcétera, es una institución que perpetúa cierto régimen de dominación y desequilibrio. ¿Ya? Estoy a punto de estornudar, y creo que lo voy a hacer frente a la cámara. Bueno, cuando estornude aquí ya pillé cómo silenciarlo, así que lo hago. Según Giroux, este planteamiento que hace Bourdieu, vimos esto de la violencia simbólica, del lugar de la cultura en la reproducción, del lugar del hábito, ¿ya? Según Giroux, todo este planteamiento cultural reproductor no es suficiente para pensar la resistencia.
con todo lo interesante que es, y a juicio de Giroux, y aquí está hablando Giroux, yo podría discutir un poco con él, no es suficiente para pensar la resistencia, ya que pensaría en los procesos de dominación de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir? O sea, esto habla muy claramente y de manera muy eficaz de qué es lo que hace la escuela con las personas y cómo influye culturalmente en las personas, de cómo valora ciertas culturas y desfavorece a otras, ¿ya? De cómo influye en los cuerpos, cómo influye en los hábitos, pero no en ningún caso se refiere ni advierte que la cultura es una dimensión como de ida y vuelta, una dimensión estructurante, pero que es a la vez transformadora. ¿Qué quiere decir eso? Que según Giroux, Bourdieu no atiende, o por lo menos no muestra, cómo, en la misma medida que hay un régimen de dominación cultural, la cultura dominante también se ve afectada, y que también hay formas de micro resistencias culturales o de cultura subordinada que también se generan en la escuela. ¿Mm? Esto implica en ocasiones influencia de las clases populares en las clases dominantes. De aquí yo creo que ustedes me van a entender si pongo estos ejemplos medio brutos y burdos que pongo yo. Eh, Vuelvo al rollo del freestyle, del hip hop, porque como subcultura que no está en la escuela, pese a ello tiene una historicidad, tiene un cierto arraigambre, tiene una cierta tradición, ¿ya? Eh, Muy asociada al mundo popular, ustedes saben, el hip hop sale en los guetos de, de los barrios negros de los Estados Unidos, y por lo tanto, eh, de alguna manera posiciona a ciertos sujetos como en una suerte de mayor legitimidad, ¿no? O sea, hay un lenguaje chorizo que se vuelve como interesante, hay una cuestión de cierta como marginalidad que se vuelve valiosa, y dentro de ese mundo cultural, ahí el de la cultura favorecido, digámoslo muy brutamente, el cuico queda mal parado. ¿Mm? Entonces, para poner el ejemplo muy de manera muy bruta, insisto, muy grotesca, eh, en cierta medida la cultura de los dominados también puede influenciar en la cultura de los dominantes. En cierta manera, esta idea que existía hace algunos años de estos cuicos que quieren ser flight, que quieren parecer como que tienen calle, que tienen de alguna manera, que pueden adoptar como esa choreza, esa fuerza, esa entereza frente a la adversidad, eh, también muestra que estos procesos de dominación cultural no son solamente no van solamente en una dirección, sino que también pueden tener reveses, ¿ya? A modo de ejemplo. Entonces, esa complejidad de esas tensiones, esas pugnas que hay al interior de la cultura, según Giroux, en Bourdieu no estaría muy claramente explicada. No sería muy nítido su análisis en ese punto. Esa es la crítica que le hace al modelo de reproducción cultural. Finalmente, Giroux revisa y analiza su posición, a todos les pega crítica después, de lo que se llama el modelo de reproducción hegemónico estatal. Insisto, son todos modelos de reproducción. Vimos el modelo de reproducción económico que hacía énfasis en la cuestión como industrial, vimos este modelo que hacía énfasis en la cuestión de la cultura como reproducción, y ahora el modelo hegemónico estatal, ¿ya? Y bueno, según este modelo, lo vamos a, a presentar primero, la dominación se explicaría atendiendo al papel del Estado. Es el Estado, la estructura, ya con su serie de instituciones, de normativa, de estamento, la que sería el Estado el que de alguna manera, en cierta, eh, guiaría la mecánica de la dominación. Es el Estado el que en cierta medida podría mostrar la racionalidad que tiene
dominación. La función del Estado sería en ese sentido más compleja que evidente, ¿ya? Y para desentrañar estas operaciones más refinadas del Estado, el Estado no es un edificio, digamos, no es una persona, no es un ni siquiera un conjunto de edificios, ¿ya? El Estado es una red de relaciones, de funciones, de entidades administrativas, de normativas, etcétera, etcétera. Giroux va a atender a la operación que hay entre Estado y capitalismo y Estado y enseñanza. Para atender a esta suerte de complicidad que hay, de esta suerte de parecido de familia, de vínculo estrecho que hay entre Estado y capitalismo, Giroux va a acudir para presentar esta idea del modelo hegemónico estatal al señor Antonio Gramsci, teórico marxista italiano, que vino a renovar en el siglo XX un poco la teoría marxista, a darles otro alcance, ¿ya? Quien elabora la noción o el concepto de hegemonía, ¿no? Entonces, así como hablamos de la reproducción cultural, eh, identificándola con Bourdieu, ahora vamos a hablar de la hegemonía estatal, del modelo de reproducción hegemónico estatal, pensando en Gramsci, ¿ya? Y pensando en la noción de hegemonía. ¿Qué vendría a ser la hegemonía? Un proceso de dominación mediante el cual una clase dirigente ejerce control mediante su liderazgo intelectual y moral sobre otras clases aliadas. La clase dominante articula los elementos comunes presentes en la visión del mundo de los grupos aliados. Ya, eso está en la página 28, ¿no? Para que nos ubiquemos en el texto. Entonces, aquí ocurre una cuestión que es bastante importante, porque en primer lugar, el Estado, en vez de ser una instancia neutral, ya está jugada con ciertos intereses, ya sería una suerte de, por decirlo de manera muy burda, de gran instrumento de propaganda y propagación que tiene ya jugado su interés en favor de cierto capitalismo. O sea, lejos de ser una estructura como de gobierno, ¿no? Neutral, aséptica, a partir de la cual se podría ordenar política y socialmente un país, una sociedad, un grupo, representa ya o vehicula ya cierto interés. Entonces, también se entiende la hegemonía como un doble uso de fuerza e ideología para reproducir las relaciones de socialidad entre las clases dominantes y los grupos subordinados. Y de lo que se trata en cierta medida, que la dominación no puede ser únicamente por la fuerza, ¿ya? La dominación no tiene que ver únicamente con el sometimiento, sino que tiene que ver también con que los dominados también acepten e integren esa dominación, que se sumen a la dominación. ¿Y cómo se logra eso? A través de la hegemonía. O sea, la hegemonía vendría a explicar en cierta medida por qué hay ciertos sectores de los grupos dominados que introyectan o asumen los valores, las conductas e incluso eh, las estructuras políticas de los dominantes, ¿ya? Y ahí el Estado cumple una función primordial. La lucha por la hegemonía tiene que ver con la estructuración y el control de la conciencia, término que va a ser muy importante cuando hablemos de Freire, ¿ya? Porque de lo que se trata en última instancia es que el Estado necesita, por lo tanto, para obtener el favor y la condescendencia de los dominados, influir en sus conciencias. Se trata de universalizar a nivel de la sociedad civil las ideologías y significaciones de la clase dominante. Vale decir, aquellos valores, aquellos principios de la clase dominante tienen que ser depositados bancariamente, va a decir Freire, tienen que ser de alguna manera trasladados, difundidos, fomentados en las clases dominadas, ¿ya? Entonces,
para eso existe el Estado. Y se va entendiendo de a poco cómo la escuela cumple un rol primordial en eso. O sea, piénsese, por ejemplo, en la idea de nación, de que somos chilenos, que tenemos que abrazar una nacionalidad, que tenemos que querer un cierto pueblo, identificarnos con ciertos valores, con ciertos signos, con ciertos héroes. ¿Ya? Y la escuela ahí cumple un rol, pero absolutamente decisivo. Cito el texto en la página 29, dice: el Estado es un todo complejo de actividades prácticas y teóricas con las que la clase dominante no solo justifica y mantiene su dominio, sino que se las arregla para ganar el consenso activo de aquellos a quienes gobiernan. ¿Bien? Si ustedes me preguntaran, voy a suponer como que me están preguntando, ¿qué otra instancia que propicia la hegemonía o en la que se juega la hegemonía existe aparte de la escuela? Claramente sabemos que los medios de comunicación cumplen un rol primordial en ello. ¿Mm? Transmiten no solamente información, sino que transmiten ciertos enjuiciamientos, valoraciones, estimaciones, ¿ya? Proyectan ciertas fórmulas que son abrazadas con mucha comodidad por las clases dominantes. Piénsase en todo lo que transmite, por ejemplo, un matinal. ¿Ya? Y bueno, llegado el momento vamos a conversar cuáles son, por ejemplo, esas como valoraciones que hay, que están en la escuela, pero que también se difunden en los medios de comunicación. Por ejemplo, esto de un poco la competencia, ¿no? De algo hablábamos en el comienzo, en la parte uno de este texto, ¿ya? La idea de que la sociedad es una competencia, de que en el fondo el mercado, de que el trabajo, de que el mundo un poco de la subsistencia tiene que ver con una competencia en la que subsiste el más apto y que por lo tanto el que le va mejor es aquel que se ha esforzado más y que esos esfuerzos son individuales. Es toda una narrativa, toda una lírica que pertenece o que transmite ciertos valores y que la podemos encontrar de manera muy presente, ¿ya? En la escuela y en los medios de comunicación. Y que tiene una contraparte, porque obviamente al que no le va bien es porque es flojo, porque no se ha esforzado. Nadie habla de mínimos básicos, de una comunidad solidaria, nadie habla de las ayudas, sino que se habla de esfuerzos individuales. Y por lo tanto, nosotros tendríamos que entender, según eso, eh, que aquellos que están mejor posicionados económicamente, que aquellos grupos como importantes influentes en términos de la política y de la economía, están ahí porque se levantaron más temprano, dicho de manera muy burda, porque hacían mejor las tareas, porque eran más astutos, porque eran más arriesgados. Entonces, esa serie de valores tiene que ver eh, con ideologías de la clase dominante que curiosamente son muy cómodamente asumidas por la clase dominante. ¿Ya? Según la lectura que está haciendo Giroux aquí de, de esas teorías, el Estado cumple un rol fundamental en ello. ¿Mm? Y el Estado, por lo tanto, no es el ordenamiento político racional que proponía la modernidad. Recuerden que algo vimos en un comienzo, la modernidad surge como un nuevo orden, un nuevo régimen que venía a, a corregir o a enmendar los abusos de la monarquía. Y por lo tanto, proponía un orden político social basado en la razón, donde al parecer la estructura más eh, deductivamente racional, más lógica, era la estructura representativa del Estado, de dividir los poderes, ¿ya? Y de tener instancias como democrática, de participación, rango y asignaciones de ciudadanía, etcétera, rituales de sufragio, etcétera. O sea, entender el Estado como esta estructura que en cierta medida era un orden en el que iba a haber una promesa de igualdad. Recuerden cuáles eran los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ya? Pero según esto, parece que no. Ahí ya hay
de contrabando también, de manera solapada. El Estado también, en su misma conformación, eh, transmite ciertos intereses que son intereses que camuflan la lucha de clases, ¿sí? O que camuflan la dominación. Cito la página 31, el Estado intenta ganar el consentimiento de la clase trabajadora para sus propios fines políticos, apelando a tres tipos específicos de resultados. Fíjense qué bonita esta cita. El económico, la movilidad social, el ideológico, los derechos democráticos y el psicológico, la felicidad. O sea, con esa cita, muchachos y muchachas, podríamos hacer un trabajo súper bonito, porque, por ejemplo, las podemos encontrar en la escuela. O sea, una de las promesas de la escolaridad es la movilidad social. Es decir, la idea de que si tú te esfuerzas o que estar en la escuela es una cosa que te puede permitir salir de la pobreza. Sabemos que hoy día con la escolaridad obligatoria de 12 años no es suficiente y cada vez con la educación superior tampoco es completamente suficiente. O sea, tú te puedes pasar toda la vida estudiando y quedar todavía en un ámbito bien expuesto a la pobreza, ¿ya? Algo que ha manifestado la crisis del coronavirus es eso, ¿verdad? Que la precariedad estaba también incluso en aquellos con alto rango de educación, ¿no? Aquellos que estaban como ilustrados, que tenían estudios superiores, igual estaban expuestos un poco a la precariedad, ¿no? Pero sin embargo, la narrativa de la escuela es que si tú estudias, te va a ir mejor y, comillas, vas a ser alguien en la vida, vas a tener logros económicos. En segundo lugar, dice, el Estado gana el consentimiento de la clase trabajadora, eh, apelando a un resultado ideológico, la idea de los derechos democráticos, la idea de que tú estás participando, de que cuando tú vas a votar se juega algo, de que todos estos rituales de la democracia, en cierta medida, garantizan la manifestación de tu voluntad. O sea, que la democracia efectivamente es algo que responde a la participación y a la voluntad del pueblo. Que aquí no hay manipulación y que efectivamente existen los mecanismos suficientes para que el pueblo manifieste su voluntad. La promesa democrática. ¿Sí? Así como recién hablaba de la promesa en la movilidad social, la promesa democrática es eso. La democracia en el fondo puede hacer que cambien las cosas. Lo que ha mostrado, por ejemplo, los estudios de otros teóricos, hay uno muy bonito, un texto que se llama La sociedad de los iguales de Pierre Rosanvallon, dice que mientras más se ha sofisticado la democracia y más se ha regularizado su mecanismo, vale decir, hay registro electoral, hay elecciones de lo que usted quiera, de alcaldía, de presidente, de senador, de diputado, cada 2, cada 4 años, mientras más eficientes han sido esos mecanismos, la gente descree más de la democracia. Pese a todo eso, pareciera que la cuestión no cambia nada. ¿Ya? Segundo, develar eso también es parte de esta cuestión de la hegemonía. Y finalmente, este consentimiento de la clase trabajadora se gana también por la promesa psicológica de la felicidad. Porque en algún momento tú, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu participación política, gracias a la educación que te das, tú vas a poder ser feliz. ¿Ya? Y es una cuestión muy etérea, si se quiere, pero si usted se fija en los proyectos de vida de las personas comunes y corrientes como nosotros, tienen algo de eso, o sea, tienen esta idea de lo que voy a hacer, de lo que voy a conseguir. ¿Sí? Y la felicidad, en definitiva, tiene que ver con el tiempo para el amor, con el tiempo para la familia, con la casa propia, con poder tener unas vacaciones. Y eso está también dentro de la narrativa que acoge, en este caso, eh, la hegemonía en todas sus manifestaciones. Eso está en la narrativa de la publicidad, del matinal, pero también en la de la escuela, que es la que en este caso nos interesa. Voy a ir un poco más rápido. Esas son las críticas un poco que Giroux asume. Después pasa a hacer algunas precisiones al respecto. Entonces, a este apartado le denomina el Estado y la enseñanza. Y voy a citar un pasaje
está en la página 35, dice, Pulanzas, que es otro teórico, argumenta que la producción de ideologías dominantes de la escuela no solo se encuentra en los conocimientos y las relaciones sociales de alto estatus que sanciona la burocracia estatal, sino, lo que es más importante, en la reproducción de la división mental y manual. Ahí hay un punto muy relevante que lo voy a destacar, la idea de que, ya lo mencioné creo en el video anterior, de que el trabajo teórico, el trabajo que no tiene que ver con las manos, el trabajo que no es un trabajo físico, sino que el trabajo mental es más valioso, más relevante que el trabajo manual. ¿Mm? Eh, Eso sería una cuestión como ideológica, ¿ya? De acuerdo al análisis que aquí se está presentando, porque en definitiva lo que haría sería menospreciar y por lo tanto infravalorar el trabajo manual. Y eso justificaría que, por ejemplo, que a la masa de jornaleros, que a la masa industrial, que a aquellos que trabajan efectivamente con sus manos, aquellos que cosechan las verduras y frutas que usted se come, eh, comprándolas en el supermercado, pero hay alguien que cosecha eso, que todo ese trabajo manual no es tan valioso y por lo tanto le podemos pagar menos y que por lo tanto se puede especular con él, etc. Eso proviene también de una ideología que nosotros eh, asimilaríamos, por ejemplo, al interior de la escuela y que, de la cual no haríamos un catecismo del cual no haríamos parte. O sea, tienes que estudiar porque si no vas a tener que barrer, como si barrer es una cuestión así como muy poco importante. Tienes que estudiar para que ser alguien, si no vas a terminar haciendo aseo limpiando el baño, como si eso fuese una cuestión como no valorada. Entonces esa cuestión está ahí. Esto afecta el estatus del docente frente a los planes de estudio y la política experta en educación. O sea, ¡pum!, nos vamos a girar al mundo de la enseñanza. En esta división, los maestros son solos operadores o ejecutantes. ¿Y a qué alude a esto? A que efectivamente en el mundo como de la educación pareciera ser que los que hacen el trabajo, comillas, manual, serían los profesores, los que están en la sala. ¿Y quiénes hacen el trabajo teórico? ¿Quiénes serían los arquitectos de la educación? Serían los expertos que estarían en otra instancia. Serían los grandes teóricos, ¿ya? Los teóricos que estarían en grupos de investigación y que, ojo, para avanzar un poco, que en el caso de nuestros países que son muy subordinados a la cuestión colonial, estarían, ojalá, están en Estados Unidos. En Estados Unidos, no sé, o en el mundo anglo, o en Europa, ahí se piensa la educación y ahí surgen todas las teorías muy relevantes, neurocientíficas o de cualquier orden, y que aquí solamente se implementarían y que el último obrero de esta cuestión, de esta cadena, sería el profesor que en su sala trata de hacer lo que puede, ¿ya? Hasta ahí ese punto. La pregunta que surge ahí, tengo la diapositiva, es, ¿qué ocurre en este modelo con la resistencia? ¿Mm? ¿De qué formas toma al interior de la escuela esta cuestión? ¿Qué queda de la capacidad de acción de los sujetos ahí? Para Giroux, esta cultura escolar va a permitir, de alguna manera, visibilizar esta tensión entre opresores y oprimidos de distinto orden que hay al interior, por ejemplo, de la escuela. Eh, Más adelante se va a referir a un punto que es denominado enseñanza y teorías de la resistencia. Para Giroux, la resistencia al interior del mundo escolar ha sido poco tematizada y analizada. Ya lo he venido diciendo. Él, cuando revisa las teorías de la reproducción, a todas les alega en cierta medida que no han hablado suficientemente de la cuestión de la resistencia, de cómo pueden haber procesos eh, contrahegemónicos al interior de la escuela. ¿Cómo puede haber procesos que se resten de caer dócilmente dominados por la lógica de dominación que perpetúan la escuela? ¿Mm? Y yo les decía, creo en el video anterior, también, porque si la escuela solamente sirve para someter, en definitiva, tendríamos que no ir a la escuela, o sea, tendríamos que abandonarla.
Pero precisamente lo que Giroux está diciendo, y otros teóricos también, Apple, incluso nosotros mismos como estudiantes de pedagogía, es que no, que en la escuela todavía pueden suceder otras cosas. Y lo que, por ejemplo, vimos en un comienzo con el libro del profesor Cadalú es que hay pedagogías críticas, hay pedagogías que se oponen a esta racionalidad. Freire, que lo vamos a ver posteriormente, va a ser una de esas posiciones. Entonces, desde los educadores conservadores se ha pensado siempre en la resistencia como un déficit individual, como un defecto de los grupos desfavorecidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que siempre se ha pensado la resistencia, se ha incorporado como un no logro de la escuela. Esto quiere decir que desde los parámetros de la escuela convencional, aquel que no le va bien, aquel que se porta mal en la escuela, no es signo de un conflicto social, sino que es un mal estudiante, por alguna u otra razón. Por parte de los educadores, al contrario, radicales o críticos, no se ha atendido a los mecanismos internos de la escuela, vale decir, a su especificidad, y se ha integrado, por el contrario, a teorías sociopolíticas de nivel macro, vale decir, las teorías de la reproducción. Estamos pensando en el año 83, que es donde se publica este texto. Paréntesis con eso. Todavía no ha habido análisis que muestren o se detengan en el día a día de la escuela, en la subversión a nivel cotidiano de ciertas lógicas de dominación, y siempre se ha quedado el análisis a un nivel de lo estatal, a nivel de lo económico, a nivel de la cultura. ¿Ya? Y se han subestimado entonces la forma en que los sujetos se resisten a las prácticas dominantes. O sea, de alguna manera vislumbra Giroux que hay ciertas prácticas que se dan a nivel de los estudiantes, a nivel de ciertos docentes, que en su pequeñez, en su, en su alcance mínimo, igualmente son elementos que permiten subvertir el orden de la dominación al interior de la escuela. Pero tengamos, espero que tengamos la ocasión de hablar con un poco más de calma. Vamos a hacer otro video de estas últimas diapositivas. ¿Ya? Pero ya vamos llegando al final, paciencia. Sin embargo, ha habido estudios que han renovado la discusión sobre todo desde aproximaciones etnográficas, vale decir, de observación, de ir a documentar qué es lo que pasa en la escuela, ya no analizarlo simplemente desde la teoría, sino ir a mirar efectivamente las prácticas cotidianas escolares. Y sobre todo desde el enfoque de la intervención humana, Human Agency, ¿ya? O Agency, que muestra un poco lo que hacen los sujetos o cómo se encuentran los sujetos frente a ciertos mecanismos. ¿Ya? En cierta medida, si permítanme un ejemplo pequeño, cuando un estudiante eh, se enfrenta a una normativa, ¿ya? Logra encontrar como un espacio para burlar, no sé, una normatividad respecto al pelo, respecto al uso del uniforme, respecto a no copiar, ahí se va gestando algo, ¿no? Algo que puede tener un alcance reivindicatorio, que puede de alguna manera integrarse o ser integrado a una lectura política de la cuestión. ¿Ya? De eso se trata. ¿Qué es la resistencia en la escuela? Parece que hay que pensar eso. Y finalmente llegamos ya a la última diapositiva, la última cita que tengo, la página 40, dice, así, una de las contribuciones más importantes que han surgido del estudio sobre la resistencia es el reconocimiento de que los mecanismos de reproducción nunca están completos y siempre se enfrentan a elementos de oposición parcialmente realizados. Y aquí, para cerrar el video, comentaré esto muy a mi manera, pese a que la escuela, pese a que la educación, sobre todo en nuestra sociedad, en la lógica que ha investido la educación chilena en los últimos años, que es una lógica que tiene que ver mucho con el mercado, que tiene que ver mucho con la planificación, que tiene que ver mucho con el cálculo, con tener un registro total de lo que se hace al interior de la escuela, de sus logros, de poder eh,
certificarlo, acreditarlo por diferentes mecanismos, pese a todo ese control, en la escuela siguen sucediendo cosas que se restan el cálculo. Sigue habiendo sorpresa, sigue estando viva. ¿Por qué los estudiantes están vivos? ¿Y por qué? Aquí me pongo filósofo al decir de Foucault y de Deleuze, la vida es anterior al poder y por lo tanto siempre se puede escapar, siempre se puede evadir. Llego hasta aquí con el video para no latearlos más. Espero les sirva. Voy a dejar de grabar y ahora tengo que subir el video. Así que hasta la próxima.